se espera que en Estados Unidos la Fed vea de qué manera está detrás de la curva de tipos, de qué manera puede hacer una ampliación mayor, más fuerte o menos fuerte de esas subidas previstas, 3 o 4. Inflación en el punto de mira del inversor, también aquí en España. Javier García Fernández, director de Velaria Inversores, bienvenido. Muchas gracias. Esa inflación, ¿cómo puede marcar el año? ¿Cómo puede marcar el inversor? Y sobre todo, ¿cómo se está generando esta inflación? Que es una novedad muy grande para muchos inversores que ni siquiera la han conocido. Sí, bueno, la inflación nosotros creemos que es el impuesto fantasma, ¿no? Aquel del cual la gente no se percata del todo, porque al final lo que ocurre es que no baja la cantidad de euros en tu cuenta corriente, sino el potencial o los bienes y servicios que pueden comprar esa cantidad de euros dentro de la economía. En España, por poner un ejemplo, esto es algo que ya ha pasado, que le ha pasado a todo español, entre el año 2000 y el 2020, el poder adquisitivo, por ejemplo, de 100.000 euros ha llegado a ser pues básicamente alrededor de 60.000. O sea, han perdido el 40% del poder adquisitivo. ¿Cómo ha ocurrido esto? Con una inflación media anual del 2,2%, que es lo que hemos tenido en España los últimos 20 años, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué se genera la inflación? Gran parte de la inflación se genera por una mala gestión gubernamental, donde los gobiernos gastan más de lo que ingresan y ese gasto que generan no tiene ningún tipo de beneficio dentro de la economía del país. Pues aumento de salarios públicos, chiringuitos, favores a grandes instituciones. España es un gran ejemplo de esto. España lleva en déficit prácticamente 40 años, ha tenido un superávit 2 o 3 años, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? Lógicamente, cuando un país gasta más de lo que ingresa, tiene que pedir prestado. Y cuando pide prestado, se le da ese dinero. Entonces aumenta el dinero en circulación. El Banco Central Europeo le presta el dinero, le presta los euros, y esos euros entran dentro de la economía. Pero esos euros no provienen del ahorro y del trabajo. Esos euros provienen de una máquina que imprime dinero y que lo inyecta dentro de la economía. Entonces eso al final lo que hace es generar inflación. Aumento de los bienes y servicios en prácticamente toda la economía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Qué pasa? Que el precio de absolutamente todo sube. ¿Qué ha pasado los últimos, entre marzo de 2020 y la actualidad? Que entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal han llevado a cabo la mayor inyección de dinero nuevo de toda la historia. Tanto es así que el 40% de dólares en circulación actualmente en la economía estadounidense se crean entre marzo de 2020 y la actualidad. Entonces ahí ya tenemos un dato muy importante que genera inflación y que va a traer un problema en los próximos años. Y es que además la inflación le beneficia mucho a los endeudados. ¿Y quién son los endeudados hoy? Los gobiernos. En España tenemos una deuda que no veíamos desde el año 1880, un 122% sobre el PIB, y en Estados Unidos tenemos una deuda que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial a finales de los 40, un 126% del PIB, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos ahí una de las variables que genera inflación, que estamos ante una situación que no hemos visto nunca a lo largo de la historia, nunca. Luego otro punto muy importante, que ya conocemos todos, ¿no? Lo que está pasando con las materias primas. Nosotros lo veníamos diciendo hace 4 años. Las materias primas han caído un 70% de máximo a mínimo desde 2011 hasta 2020. ¿Qué ha pasado en 2020? Que han quebrado y cerrado varias. ¿Por qué? Porque los precios a los que se le estaban pagando, con esos precios perdían dinero. Entonces han tenido que cerrar o quebrar, ¿no? Eso ha provocado un desequilibrio en la balanza comercial, ¿no? Y al final lo que ha pasado es que el precio de todo ha empezado a subir. ¿Por qué? Porque no hay oferta para tanta demanda, ¿no? Entonces ahí tienes otro factor que genera inflación. Ya tenemos ahí 2 de los factores que van a generar inflación, que si tenemos en cuenta la inflación media de los últimos 20 años, que ha sido del 2,2%, sin estos problemas, ¿qué va a pasar los próximos 10 años con estos problemas? Nosotros creemos que la inflación en España va a estar alrededor del 4% los próximos 10 años. Y eso para los ahorros de un español puede traer una pérdida de poder adquisitivo solo en 10 años de prácticamente el 40% de su dinero. Y que si lo sumamos a lo que ya viene desde el inicio del año, desde el inicio del siglo, ¿no? Desde los 2000, por lo que estabas comentando, ese dinero en cuenta corriente parado y sin ningún tipo de movimiento se puede haber evaporado con esos datos que nos das, ¿no? Sí, claro. Bueno, para que la gente lo entienda, ¿cuánto costaba un café, por ejemplo, en el año 2000? 60, 70 céntimos. ¿Cuánto cuesta ahora? 1,30, 1,40. Lo mismo ha ocurrido con absolutamente todo. Salvo en el Congreso, efectivamente, que ahí ya son más baratos. Pero bueno, quiero decir, ha pasado en absolutamente todo tipo de bienes y servicios básicos. Luz, medicinas, comida, etc, etc. Y como parece que es poco, ¿no? Parece que un 2%, un 3% es poco, pero ojo, un 2% durante 10 años es mucho dinero. Y eso es lo que está pasando, bueno, lo que ya ha pasado a los españoles, pero es que ahora viene peor. Si la inflación en España fuera del 6,5% anual, que fue la del año pasado,
un español perdería prácticamente más de la mitad de su dinero en cuestión de 10 años. Y su dinero en cuenta corriente, aquel con el que no se hace nada. Si no se hace nada al respecto, los próximos años es muy posible que, ya digo, que un español pierda la mitad de su dinero en cuestión de nada de tiempo. Es que son 10 años al final, con esta inflación. Nosotros, como digo, no creemos que la inflación vaya a estar en el 6,5% de media, como ha sido el año pasado, pero tampoco creemos que vaya a ser el 2,2% como ha sido los últimos 20. Creemos que va a estar alrededor del 3,5, 4,5, más o menos en el entorno del 4%. Perjudicados, más o menos hemos visto. ¿Quiénes son los beneficiados de la inflación? Bueno, pues los que están endeudados principalmente, básicamente porque no tienen ahorros, ¿no? Su salario aumenta porque la inflación, bueno, pues tiene cierta ligación con los salarios y al final a ellos no les traen un problema. Es más, le beneficia a una persona que esté endeudada. Si tienes 1 millón de deuda y tú vas ganando cada vez más dinero, esa deuda pierde valor. Porque, bueno, si tú tienes un salario de 100.000 y el año que viene la inflación es del 10% y ganas 110.000, tu deuda no va a pasar de 1 millón a 1.100.000. Tu deuda sigue en 1 millón. Entonces, ¿cuáles son actualmente las entidades más endeudadas? Los gobiernos y los bancos centrales. Los bancos centrales porque son los gobiernos que les tienen que devolver el dinero. Entonces, al final, aquí al que le interesa más que haya inflación son a los gobiernos, entre ellos España, lógicamente. ¿Qué producto tiene Velaria para protegerse de la inflación? En Velaria Inversores hemos tomado una alternativa para que ninguno de nuestros clientes tenga problemas ante esta situación. Nosotros hemos hecho una cartera de fondos de inversión ligados a la inflación. Estos fondos de inversión invierten en TIPS, que son Treasury Inflation Protected Bonds, son bonos que se ajustan al IPC del país, aportando un rendimiento muy similar al IPC de ese año, ¿no? Por poner un ejemplo, los fondos en los que invertimos llevan funcionando 20, 30 años. Uno de los fondos en los que tenemos en nuestra cartera ha dado un 4,2% de rentabilidad media en los últimos 18 años. Y, por ejemplo, en este fondo, si tenemos en cuenta la inflación española, que ha sido alrededor del 2%, pues este fondo te habría dado un 2,2% de rentabilidad adicional. Pero lo que yo resaltaría de esta cartera es el poco riesgo que conlleva, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando llega marzo 2020, el inicio de la pandemia, la bolsa europea cae un 45%, la bolsa americana cae un 37% y estos fondos caen en el entorno del 7-9% para recuperar pocos meses después, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es que es una cartera que se ajusta perfectamente a la inflación, que lleva haciéndolo ya más de 20 años y que tiene muy poquito riesgo, que no se sufren las caídas que se sufren en la bolsa. Entonces, al final, aquí hay 3 puntos clave. 1, la cobertura eficiente y eficaz ante la inflación. 2, el poco riesgo que conlleva. Y 3, la liquidez, porque al final son fondos de inversión que son muy líquidos. Estamos hablando de fondos de inversión que tienen bajo gestión 2.000, 1.500, 3.000 millones de euros. Entonces, al final, tú puedes entrar y salir cuando quieras. Entonces, como alternativa a la liquidez, los TIPS, la cartera de fondos de inversión que hemos creado, es lo mejor que hay actualmente. Porque es que imaginémonos que la inflación está alrededor del 4 o del 5%. Es que estos fondos el año pasado dieron una rentabilidad del 5,5%, que es una barbaridad. Entonces, al final, si hay inflación, estos fondos van a dar mucha más rentabilidad y con mucho menos riesgo que las bolsas. ¿Qué papel juegan en ese fondo las empresas con capacidad de fijación de precios? ¿Son una de las claves fundamentales para poder hacer esa selección de empresas? La clave de fijación de precios es clave cuando hay un periodo inflacionario. Por eso las materias primas están subiendo tanto. Porque las materias primas, por ejemplo, es un producto que la población lo necesita para sobrevivir. Entonces, bueno, lo estamos viendo en España con el precio de la luz, sin ir más lejos. Te han subido el precio de la luz y lo tienes que pagar, porque tú necesitas luz en casa. Necesitan luz en absolutamente todo tipo de empresas, ¿no? Entonces, ahí hay fijación de precios. Y efectivamente, eso es lo que mejor se ajusta a la inflación, porque es lo primero que se adapta. Un producto que no es vitalmente necesario para la sociedad, pues la inflación lógicamente no se ajusta a corto plazo, sino a más medio y largo plazo. Estos bonos ligados al IPC de los países son los primeros que se ajustan. Por esa razón estamos invirtiendo directamente en ellos. Pues muchísimas gracias, Javier García Fernández, director de Velaria Inversores. Gracias por darnos esa fotografía. Buen día y buen negocio. Muchas gracias igualmente. 9:26 de la mañana, queremos ver un poco cómo va la jornada en el